Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fans de las series turcas, de esas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con la boca abierta, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desmenuzar uno de esos momentos épicos que nos ha regalado la televisión, un giro de tuerca que sinceramente dejó a todos, pero a todos, boquiabiertos. Hablamos de ese increíble e inesperado apoyo de Tuba a Engin. Sí, sé lo que están pensando, ¿cómo es posible? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Qué implicaciones tuvo? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las emociones y en las reacciones que este acontecimiento generó, explorando cada rincón de esta trama tan cautivadora. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre buscamos traerte lo más jugoso y comentado del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos de lleno a este bombazo. Sabemos que en muchas de las series turcas, los personajes a menudo se encuentran en situaciones complejas, con alianzas que cambian como el viento y rivalidades que parecen eternas. Es la esencia misma de este género que tanto amamos, la intriga, el drama, las sorpresas constantes. Pero lo que sucedió con Tuba y Engin trascendió todo lo que habíamos visto hasta ahora, elevando el listón de lo inesperado. Imaginen esto, un personaje, Tuba, que hasta ese momento podíamos haber clasificado como neutral, o quizás incluso con ciertas reservas o desconfianza hacia Engin, de repente da un giro de 180 grados y se convierte en su mayor defensora. No estoy hablando de un apoyo tímido o condicional, no señor. Hablo de un apoyo incondicional, férreo, un respaldo que dejó a todos, desde los otros personajes dentro de la ficción hasta nosotros, los espectadores en casa, sin palabras. Fue un terremoto narrativo que sacudió los cimientos de lo que creíamos saber. Para entender la magnitud de este apoyo, tenemos que recordar el contexto. Engin, en ese momento, se encontraba en una situación extremadamente delicada. Estaba enfrentando acusaciones, quizás hasta un peligro inminente, y la mayoría de las personas a su alrededor se habían distanciado, o peor aún, se habían vuelto en su contra. Era un momento de aislamiento total, donde cada mano amiga era un tesoro invaluable y cada traición, un golpe mortal. La presión mediática, las habladurías, la desconfianza generalizada, todo se cernía sobre él como una tormenta perfecta. Y es justo en ese instante de mayor vulnerabilidad, cuando la soledad se sentía como una manta pesada, cuando aparece Tuba. ¿Qué la motivó? Esa es la gran pregunta que nos ha mantenido a todos especulando, debatiendo en foros y redes sociales, intentando descifrar los hilos invisibles que movieron sus acciones. Fue un sentido de justicia inquebrantable, una conciencia que no podía permitir una injusticia flagrante. Una deuda pendiente del pasado, un favor que Engin le había hecho en algún momento y que ahora ella sentía la obligación de devolver. O quizás descubrió algo crucial, una pieza del rompecabezas que cambió radicalmente su percepción sobre Engin, revelando una faceta oculta que la hizo ver las cosas desde otra perspectiva. O tal vez fue algo más personal, una conexión profunda, un vínculo emocional que nosotros, como audiencia, no habíamos percibido hasta ese momento. Lo cierto es que Tuba no solo le ofreció palabras de aliento, un consuelo efímero en medio de la adversidad, sino que actuó. Y no de cualquier manera. Empezó a investigar a fondo, a indagar en los detalles, a buscar pruebas contundentes que exoneraran a Engin. Se volcó en hablar con gente, a cuestionar las versiones oficiales, a desafiar abiertamente a aquellos que acusaban a Engin, incluso poniendo en riesgo su propia reputación, su posición e incluso su seguridad. Fue un acto de arrojo puro y duro. Recuerdo específicamente una escena que se quedó grabada a fuego en mi memoria, y sospecho que en la de muchos de ustedes también. Tuba se enfrenta a otro personaje, un antagonista formidable o alguien que estaba propagando rumores falsos y malintencionados sobre Engin. La forma en que Tuba defendió a Engin en ese momento fue brutalmente honesta y apasionada. No retrocedió ante la presión, no se dejó intimidar por las miradas acusadoras ni por las palabras hirientes. Alzó la voz, su tono resonó con una fuerza inusitada, presentó argumentos sólidos y bien fundamentados, y lo más importante, transmitió una convicción absoluta en la inocencia de Engin o al menos en su humanidad, en su derecho a ser juzgado con equidad. Fue un momento de empoderamiento, no solo para Engin, que seguramente sintió un respiro y un atisbo de esperanza, sino también para Tuba, que demostró una valentía, una determinación y una lealtad que pocos, si es que alguno, esperaban. Las reacciones dentro de la
serie fueron, como decíamos, de asombro total. Personajes que conocían a fondo la historia de Tuba y Engin, que habían sido testigos de sus desencuentros o que tenían sus propias agendas ocultas, miraban con incredulidad, con la boca abierta, incapaces de procesar lo que estaban presenciando. Algunos susurraban entre sí, intercambiando miradas de sorpresa y confusión. Otros se confrontaban abiertamente cuestionando la actitud de Tuba, intentando entender su cambio radical. Pero la verdad era una, innegable, el apoyo de Tuba a Engin era algo que nadie, en sus más locas imaginaciones, había anticipado. Y esto, queridos amigos, es lo que hace que las series turcas sean tan adictivas, ¿verdad? Es esa capacidad de sorprenderte continuamente, de romper moldes narrativos, de mostrar matices insospechados en los personajes que creías conocer a la perfección. Nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a replantearnos todo. Para nosotros como espectadores, fue una auténtica montaña rusa de emociones. Por un lado, sentíamos un profundo alivio y una renovada esperanza al ver a Engin encontrar un aliado inesperado en su momento más oscuro, un faro de luz en medio de la tempestad. Por otro lado, estábamos fascinados por la complejidad del personaje de Tuba, que demostró de manera contundente que las apariencias engañan y que las lealtades, esas fuerzas invisibles que nos mueven, pueden ser mucho más profundas y complejas de lo que parecen a simple vista. Fue un recordatorio poderoso de que incluso en las historias más intrincadas y llenas de giros inesperados, la bondad, la compasión y la solidaridad pueden surgir de los lugares más insospechados, desafiando nuestras propias expectativas. Ahora, ¿qué significó este apoyo para la trama? Pues bien, este giro de tuerca tuvo consecuencias enormes, casi sísmicas, en el desarrollo de la historia. El rumbo de la trama cambió drásticamente, tomando un camino que nadie había previsto. La defensa férrea y decidida de Tuba puso en jaque a los verdaderos culpables, obligándolos a revelar sus intenciones más oscuras o a cometer errores garrafales que terminaron por desenmascararlos ante todos. La credibilidad de Engin, que estaba por los suelos, se fortaleció de manera exponencial, y la confianza que él depositó en Tuba se demostró ser, en este caso particular, increíblemente acertada y salvadora. Además, la relación entre Tuba y Engin, que antes podía haber sido tensa, distante o marcada por la indiferencia, se transformó radicalmente. Quizás nació una nueva amistad sólida y duradera, basada en el respeto y la gratitud. O tal vez se forjó una lealtad mutua inquebrantable que los uniría en futuras batallas, creando un vínculo indestructible. La serie exploró las profundidades de la conexión humana, mostrando como un acto de fe, una muestra de confianza genuina, incluso en las circunstancias más adversas y desalentadoras, puede tener un impacto monumental y transformar vidas. Nos enseñó de una manera muy visceral, que a veces, lo que más necesitamos en la vida es una persona que crea en nosotros cuando nadie más lo hace, alguien que esté dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia tranquilidad, por nuestro bienestar. Y lo más interesante de todo es que este tipo de giros argumentales tan audaces y sorprendentes no solo añaden drama y emoción a la trama, manteniéndonos al borde del asiento, sino que también nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestros propios juicios y percepciones. ¿Cuántas veces en la vida real o en la ficción, hemos juzgado a alguien basándonos en apariencias superficiales, en rumores infundados o en información incompleta? Tuba nos mostró de una manera ejemplar, que es fundamental mirar más allá de la superficie, que la verdad a menudo se esconde en los lugares menos esperados y que las personas son mucho más complejas de lo que parecen a primera vista. Podríamos pasar horas analizando los diálogos cargados de significado, las miradas cargadas de emoción, los gestos sutiles pero reveladores que Tuba y Engin compartieron en esos momentos cruciales. Cada detalle, por pequeño que fuera, sumaba a la intensidad de la situación, creando una atmósfera de tensión y expectación palpable. La forma en que Tuba apoyaba la mirada de Engin, transmitiéndole fuerza y confianza. La firmeza de su voz cuando lo defendía, sin titubeos ni miedos. La forma en que en un acto de valentía pura, se interponía físicamente entre él y el peligro, protegiéndolo con su propio cuerpo. Todo ello transmitía un mensaje poderoso de solidaridad y apoyo incondicional. Y no olvidemos la reacción del público. Las redes sociales explotaron literalmente con comentarios, teorías elaboradas y una ola de admiración hacia el personaje de Tuba. Los fans se dividieron en bandos, por un lado, aquellos que ya intuían una profundidad insospechada en su personaje y celebraban que sus sospechas fueran confirmadas, por otro lado, quienes se sorprendieron gratamente y quedaron maravillados por este giro inesperado.
Se crearon debates apasionados sobre sus motivaciones, sobre si su apoyo era puramente genuino y desinteresado o si existía algún componente estratégico oculto, lo cual, en última instancia, solo añadió más capas de complejidad y riqueza a la narrativa. Para resumir, el apoyo total y absoluto de Tuba a Engin fue uno de esos momentos cumbre, una escena icónica que define una temporada entera, o incluso una serie en su totalidad. Fue un acto de valentía admirable, de lealtad inesperada y un punto de inflexión crucial que reescribió el destino de varios personajes y modificó drásticamente el rumbo de la trama general. Demostró de manera contundente que la fuerza de un personaje no siempre reside en su poder físico o en su astucia maquiavélica, sino en su capacidad para la empatía, para comprender el sufrimiento ajeno y para tomar acciones decisivas y valientes en los momentos de mayor necesidad. Nos dejó con la boca abierta, sí, sin duda alguna, pero también con una profunda apreciación por la complejidad de las relaciones humanas y por la asombrosa capacidad de los guionistas de las series turcas para sorprendernos, conmovernos y mantenernos enganchados hasta el último segundo. Y hasta aquí nuestro análisis profundo y apasionado de este impactante momento televisivo que ha marcado a tantos espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado y que les haya parecido tan fascinante y revelador como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión, sus impresiones, su análisis personal. ¿Qué les pareció el apoyo de Tuba a Engin? ¿Lo vieron venir, o les pilló completamente por sorpresa? ¿Cuáles creen que fueron sus verdaderas motivaciones, más allá de lo aparente? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos giros que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, resúmenes emocionantes y todas las novedades del fascinante mundo de las series turcas, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis que seguro les encantarán. Hasta pronto.